El mensaje de esta mañana, ¿qué es estar bajo autoridad? Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por Adán reinó la muerte. En él, por su desobediencia, reinó la muerte. Pero la gran noticia es que por Jesucristo reinó la vida. ¿Ve? Por Adán reinó la muerte, por su desobediencia. Pero gracias a Dios por su Hijo Jesús, por él reinó la vida. Miremoslo en San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ve? Por Adán entró la muerte, reinó la muerte. Pero por el Señor Jesucristo reinó la vida. Él lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunto, ¿esto se está realizando en nosotros? El Señor nos ha dado la promesa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podemos decir nosotros que verdaderamente somos herederos de esa promesa y tenemos vida y vida abundante. Somos personas que podemos decir, hombre, yo tengo vida abundante porque el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Se está realizando esa promesa en nosotros? ¿Está seguro y estamos seguros que somos herederos de la vida eterna? Preguntémonos. ¿Es nuestra vida espiritual una vida estable? ¿Seguro? Cada día se cumple lo que dice la palabra de Dios, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en retroceso. No, que va en aumento. No dice ni siquiera como la luz de la aurora que queda estable en un lugar y no, va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida que el Señor Jesucristo vino a darnos. Ir en aumento hasta aquel día glorioso cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Tener vida. No está retrocediendo. Qué lástima que hay tantos cristianos que retroceden y de pronto cogen impulso. Bueno, que el Señor nos encuentre haciendo bien cuando Él venga. Pero esa no es la idea. La idea es que la vida del cristiano va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos creciendo en el conocimiento. Pablo lo dijo. Dijo, yo no ceso de orar por vosotros para que crezcáis en el conocimiento de Dios y de su palabra. Porque tenemos que ir en aumento. Entonces, la Biblia nos habla de un hombre que edificó su casa en la roca. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, es decir, las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién edificó su casa sobre la roca? Un hombre prudente, un hombre sensato. ¿Ve? Edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¡Qué bendición! Señor Jesús está allí dándonos una enseñanza maravillosa. ¿Dónde tenemos que construir nuestra vida? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que construir nuestra vida? ¿Dónde construye su vida, mi vida? ¿Dónde la construimos? Solamente la Biblia dice de la roca maravillosa que es el Señor Jesucristo. Si estamos en Él, podrán venir todas las tempestades que quieran. Pero ¿qué le pasó a otro hombre insensato? Que no piensan, que no hacen las cosas como debe ser. En San Mateo 7, verso 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, es decir, con fuerza contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Y mire lo que está diciendo el Señor. ¿Quién es el que edifica en la arena? Un insensato. El que no piensa, el que no analiza, el que no vive la realidad de las cosas. El que vive de ilusiones. Yo así estoy bien. Yo me siento bien. Pero es la verdad. ¿Será que su vida y mi vida sí están fundamentadas en aquella maravillosa roca que es Cristo Jesús? Si mi vida es estable en Cristo Jesús, yo permanezco firme en la roca que es Él. Estoy seguro, estoy fortalecido, a pesar de tantas tempestades, a pesar de lo huracanado que vengan los vientos, los problemas, las dificultades, las enfermedades, las necesidades, a pesar sin trabajo, a pesar de todas las circunstancias adversas. Pero el Hijo de Dios permanece estable. No lo mueve nada espiritualmente, no lo derrota, no lo destruye, no lo tira a la lona como dice el lenguaje de boxeo. ¿Por qué? Porque está estable en Cristo Jesús. Y ahí sí cabe aquella frase, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y podemos decir claramente, yo vivo en victoria. Yo vivo victorioso en Cristo Jesús, porque Él es el que me sostiene. En Él estoy amparado, fortalecido. Piense que en Romanos 8:37, ese texto tan importante, antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas?
¿Cuáles? Las que Pablo tiene ahí. Yo solamente apunté este texto, pero lean los anteriores. ¿Qué dice él? En hambre, en necesidad, en aflicción, en látigos, en cárcel, en peligros, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, Pablo dice, antes en todas estas cosas, cosas difíciles, cosas tristes, circunstancias que nos azotan, circunstancias que golpean duro contra la vida nuestra. Pablo dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ah? Así debe ser nuestra vida victoriosa en todo. Tener una vida de victoria en Cristo Jesús. A pesar de todas las dificultades. A pesar de todo lo que venga. Pruebas difíciles, enfermedades, golpes tras golpe. Y a veces se vienen todas al tiempo, ¿no es cierto, hermano? Pero a pesar de todo eso, Pablo dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque la vida está estable en Cristo Jesús. Porque nuestra vida no puede ser derrotada, no, como dijo Pablo, derribados pero no destruidos. Derribados pero no destruidos. Así que nuestra vida en Cristo es una vida victoriosa. Una vida de victoria, de triunfo, de bendición, a pesar de todo lo que he dicho. Y si es así es porque Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Quién nos da la vida sino Él? ¿Quién nos da la vida sino Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Y repito lo que dije al comienzo, si en Adán reinó la muerte, por el Señor Jesucristo reinó la vida, y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si el Señor Jesucristo vive en nosotros, entonces somos más que vencedores. Entonces se cumple la palabra de Pablo del texto. ¿Ve? Si el Señor vive en nosotros, se cumple lo de Pablo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Se entregó por nosotros. Por eso Él murió para que nosotros tengamos vida abundante. Por eso, de esa manera es que nosotros somos más que vencedores. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Y él no se avergonzó del Evangelio. Y nos dice, es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo se van a salvar las almas si nosotros no le predicamos? Romanos 10 está ese texto, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se salvan las almas si no hay quien les predique? Tenemos que ser testigos, y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a todos, ustedes me son testigos. Por eso testificamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Contamos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros.
Yo llevaba la Biblia entre una revista para que la gente no viera, porque no quería meterme en problemas, no quería que me dieran una pedrada o me insultaran. Hasta que Dios me dio entendimiento que lo más glorioso que existe para la vida eterna, para la verdadera vida en abundancia, es la palabra del Señor. Es la palabra de Él. Más que problemas que tuvo que enfrentar mi Señor, que tuvieron que enfrentar los apóstoles y toda aquella generación, cuando vino esa persecución tan grande y siempre ha existido. Hoy en día parece mentira, pero hay lugares donde el evangelio todavía es perseguido y los cristianos hasta llevados a la muerte, a las cárceles. En este momento hay lugares del mundo donde hay hermanos en Cristo, cristianos en calabozos por haberles encontrado una Biblia. Pero el Señor nos mostró que si es necesario dar la vida por causa del evangelio, que todo el que pierde su vida por causa de él la hallará. Si estamos en Cristo Jesús, estamos en victoria y autoridad. Y ahí quiero recalcar. Si alguno está en Cristo, estamos en victoria y autoridad. En San Mateo 28 y el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Estaba leyendo otras versiones y la versión moderna dice: y Dios me dio autoridad. Potestad, poder es autoridad. Y esa versión me gustó mucho porque dice: Dios me dio autoridad. Toda autoridad me la dio Dios, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En San Juan 20, 21 hay un texto muy importante también esta mañana. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre? En autoridad. Él lo dijo: todo poder me ha dado Dios en los cielos y en la tierra. El Padre lo envió en autoridad, con autoridad y poder. Y Él dijo: así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. ¿En qué? En autoridad. Con autoridad. En San Lucas 9, vamos a leer el verso 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Oiga, qué gloria a Dios, qué bendición es eso. Y muchos cristianos se creen los menos. Y es que yo no sé, no sé si el pastor no ora por mí, entonces porque se sienten defraudados, como que no son capaces, como que Dios no los escucha, como que el Señor Jesucristo no hace la obra en ellos. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Cómo lo envió el Padre? Con poder y autoridad.
Y ahora Él cómo nos está enviando, cómo nos exige que salgamos a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermedades, en poder y autoridad. Nos dio autoridad. A veces pensamos que solamente Dios oye a ciertas personas. Pero si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido alcanzado la salvación, aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha entregado su vida al Señor, ha sido lleno del Espíritu Santo, Dios y el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre todas las cosas también. Vayan y prediquen. Pongan las manos sobre los enfermos y se sanarán. Algunos burlones le dice, ve, esto ya le están dando órdenes al Señor. Ya le están dando órdenes. Sánelo. Eso no es así. Es que el Señor Jesucristo nos dio autoridad para poner las manos sobre los enfermos. Vayan, prediquen, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, les doy autoridad, les doy poder para que lo hagan. Pero ¿saben qué me baso yo? En ese texto que leímos. Y reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios y sobre los enfermos. En San Lucas 7, los primeros 8 versículos. Vamos a leerlos. Miremos esto tan importante. Muy importante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di tú la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y esto es lo que yo quiero que ustedes, Dios nos abre el entendimiento para verlo. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Oh, qué bendición tan grande esto, ¿verdad? Entonces, miremos esto tan importante. Dijo el centurión, yo también estoy bajo autoridad. ¿Cómo así? ¿Por qué le dijo el centurión al Señor esto? Yo también estoy bajo autoridad. Y como estoy bajo autoridad, tengo autoridad de decirle a mis soldados, vayan y van, vengan y vienen, y a mis siervos hagan esto y lo hace. Porque tengo autoridad sobre ellos, porque estoy bajo autoridad.
¿Por qué estaba bajo autoridad? Claro, de sus superiores, del imperio de Roma. De allá recibía facultades para gobernar y para administrar, porque los centuriones tenían facultades de administrar y de dirigir. Podían ser dirigentes y podían ser administradores. Entonces el centurión le dijo, yo también estoy bajo autoridad y por eso tengo autoridad de decirle a mis soldados, hagan esto y hagan aquello. Y lo hacen. Y lo hacen porque entienden que yo soy autoridad para ellos. Pero yo tengo quien me da autoridad a mí. ¿Qué le quiso decir el centurión a Jesús? Tú también tienes autoridad, porque estás bajo autoridad. ¿Quién dijo el Señor Jesús que le dio autoridad a él? Dijo, Dios me dio toda potestad en los cielos y en la tierra. Mi Padre que me envió me dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y por eso, mire, el centurión entendió la grandeza y el poder del Señor Jesucristo. Yo no soy digno. Él lo veía tan grande. Él lo veía tan poderoso como lo que es, claro. Él lo veía tan glorioso, tan lleno de autoridad, porque él pensaba, si vino del cielo, viene en la autoridad de su Padre. Y por eso le dijo, yo también estoy bajo autoridad, pero yo tengo autoridad para decirle a mis soldados lo que tienen que hacer. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Yo ni quise venir personalmente a ti, porque yo considero que ni siquiera era digno de mirarlo, de encontrármelo. Pero Señor, di tu palabra. Di tu palabra. Porque el centurión sabía que él tenía toda autoridad y poder para hacerlo. Él lo sabía bien. Que el Señor estaba bajo la autoridad de su Padre. Y que el Padre le había dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y que basta que Él diera la orden y las cosas tenían que hacerse. Mire, hermanos, pastores, ministros, líderes, congregación, todos, la orden es para todos nosotros. Vayan, prediquen el evangelio y pongan las manos sobre los enfermos. Yo he sido recriminado por esto. Pero yo entendí que el Señor es lo que me dice. Yo no digo, nunca le digo al enfermo, le ordeno yo que se sane. Es en la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y en el poder de su nombre y en el poder de su palabra. Eso no es porque a mí me da la gana de decir, le ordeno que se sane. Es que el Señor me dio la autoridad para que pongamos, no solamente yo, todos, las manos sobre los enfermos y que se sanen. Solo ordena, Señor. No entres en mi casa, no es necesario, no soy digno. Solo dé la orden. Y así fue. Cuando llegaron a la casa, encontraron que el enfermo estaba completamente sano. Una persona que no esté bajo autoridad, y esto quiero que me lo entiendan bien. Una persona que no esté bajo autoridad, no tiene autoridad.
No tiene autoridad. Es un ser independiente, solo. No depende de nadie. Un ser así, solamente el Padre, el Dios eterno, el único y soberano Dios. Solo Él, no depende de nadie. Del resto, todos estamos bajo autoridad. El que pretende gobernar a una nación, el que pretenda ser presidente de una nación, tiene que estar bajo autoridad. Tiene que estar bajo autoridad. Porque si no lo está, entonces es un dictador que impone su prepotencia, que impone su voluntad por encima de toda la verdad y de todas las circunstancias. En 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Fíjense esto, no somos rueda suelta, esposos, hombres, gobernantes, mujeres, no somos rueda suelta, al menos que quieran imponer su voluntad y hacer lo que les dé la gana. Pero la autoridad que la mujer tiene es porque el hombre se la da. La autoridad que tiene el hombre es porque Cristo se la da. Y la autoridad que tiene Cristo es porque Dios se la da. Ahí lo dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Ah? Todos tenemos que estar bajo autoridad. Yo no puedo hacer lo que a mí me da la gana. Si en verdad temo a Dios, si en verdad soy cristiano, si en verdad sigo al Señor Jesucristo, yo tengo que estar bajo autoridad de mi Señor, de mi Salvador, el que es amo y Señor de mi vida, el que es amo y Señor de la congregación, el que es amo y Señor de la familia, el que es amo y Señor de nuestro país, el que es amo y Señor de todo el mundo y del universo, porque toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro, Él no se puso allí para decir, a ver, Lázaro, si de pronto me escucha, yo quiero que se sane, yo quiero que resucite. No. Levantó sus ojos al cielo. Padre, te doy gracias porque me oyes. Yo sabía que me escucha. Lázaro, ven fuera. Y a Lázaro no le quedó otra alternativa. Después de 4 días de muerto, que ya es día, recobró el espíritu de vida y tuvo que salir atado por las cuerdas que le habían atado, pero salió allí como una momia, pero estaba ya vivo. Lázaro obedeció, escuchó la voz de la autoridad que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y él no tuvo otra alternativa sino obedecer a esa voz que le daba la orden que saliera, que recobrara la vida y que saliera. Al paralítico le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, yo tengo ya 38 años aquí esperando a ver si puedo caer, en la alberca y para recibir el agua de sanidad. Pero quiere ser sano.
Sí, Señor. Entonces, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al paralítico no le quedó otra alternativa sino levantarse, tomar su lecho e irse. Porque toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. Y Él nos ha dado autoridad a nosotros para que hagamos lo mismo. Pero de pronto nuestra fe no alcanza hasta allá, desafortunadamente. Pero no es porque no tengamos la autoridad y el poder de parte del Señor para hacerlo. El leproso le dijo, ¿qué quieres que te haga, Señor? Que yo quiero ser limpio. Pues sea limpio. Y quedó su carne completamente limpia de la lepra. Aleluya. Bendito sea Dios. Allá en el mar, esa tempestad que se levantó tan furiosa, esos vientos huracanados, y esa embarcación se partía. La mar embraveció y esas olas tremendas. Oh, yo no quiero estar por ahí en eso. Que ellos que fueron y lo despertaron, él dormía tranquilamente. Señor, no tienes cuidado de nosotros, vamos a morirnos todos, vamos a perecer. ¿Y usted por qué temen? Vientos, se calman ya. Y se calmaron. Mar, se calma y se calmó. Y todos, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Al que tiene autoridad sobre toda la creación. Al que le fue dado el poder y la autoridad para que lo hiciera. Por eso todas las cosas le obedecen. Solamente Él ordena y las cosas tienen que hacerse. En San Marcos 16, del verso 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, oiga esto, oiga esto. Es que la lectura de la Biblia no la podemos pasar así por alto ahí. Y les dijo, id por todo el mundo. Bueno, no nos está diciendo a nosotros, yo no puedo ir por todo el mundo. Escasamente he llevado el evangelio a algunos lugares de Colombia. Pero yo no tengo la condición de otros tienen de viajar en avión y ir a distintas partes del mundo predicando el evangelio. Pero cada uno en su lugar, cada uno ocupando el puesto que el Señor le ha dado, el ministerio que el Señor le ha dado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Oído. Y estas señales seguirán a los que creen. Como dicen algunos, no, es que eso fue para los apóstoles solamente, para nosotros nada de esto. Entonces es mentira todos los milagros que el Señor ha hecho en estos días. ¿No es cierto? Es que eso era facultad que el Señor le dio a ellos solamente. ¿Pero qué nos va a dar a nosotros facultad de eso? Es a los que creen, dice el Señor Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y escuche, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Si Él nos dio autoridad, ¿por qué no hacerlo? Yo soy testigo de eso. He orado por personas con cáncer ya terminal. Hoy en día están restaurados, completamente sanos. Y esto estoy hablando de hace 15, 20, 25 años y más atrás.
¿Por qué? Porque tenemos que usar esas herramientas que el Señor Jesucristo nos puso en las manos. Ahí tomen autoridad. Vayan, echen fuera demonios, sanen al enfermo, pongan sus manos sobre ellos y hagan cosas mayores de las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Oremos con autoridad. No oremos con esa desconfianza. ¿Será que el Señor me oye? Señor, yo te ruego aquí por este enfermo, pero yo no sé si me oye. Bueno, de todas maneras yo estoy orando. No, así no es. Hay que orar con autoridad sobre los enfermos. Pero si Él en su soberanía y en su santa voluntad dice, no, ya este hombre, esta mujer ya no puede seguir viviendo. Yo ordeno que hasta aquí sea y hasta ahí es. Pero eso no quiere decir que no tenemos autoridad de orar por las circunstancias y los enfermos y todas las necesidades que se presenten. Hay que orar con autoridad. Hay que testificar con autoridad. Pablo decía, Él me envió a predicar. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Podemos ser cobardes. Y que sea lo que el Señor quiera. Pero hermanos, nosotros tenemos la autoridad para testificar. Nosotros tenemos que vivir en autoridad. No esclavos, no como la ley de los esclavos, allí a ver, quién sabe, tal vez. No, vivir en autoridad. Hoy me levanto en autoridad, bueno, pero no me siento bien, pero voy a orar en autoridad, que el Señor me sane. Que no me sana, y entonces, bueno, pues entonces Dios tendrá un medio para sanarme, o si quiere llevarme ya, pero hay que orar con autoridad. Predicar con autoridad. En San Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad y no como los escribas. ¿Ve? No tenían los escribas autoridad. No hablaban con autoridad. Pero lo que se maravillaban ellos era que el Señor les hablaba con autoridad. Les enseñaba su palabra con autoridad. Mire, hay que vencer el pecado con autoridad. Ay, Señor, es que soy débil. Es que la carne es débil. El Señor Jesús dijo, sí, señores, la carne es débil, pero el espíritu está presto, es fuerte. San Mateo 26, 40 y 41, por favor. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y a eso muchos se agarran de eso. Es que el Señor dijo que somos humanos, que somos débiles. Él dijo, sí, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. El espíritu está dispuesto. Es cuestión de orar. Y le dijo a Pedro, ¿cómo es posible que no me ha acompañado a orar ni siquiera una hora? Es necesario orar y velar para no entrar en tentación, para no caer en la tentación. Es necesario. Resistan al diablo con autoridad y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, no, señor. Tendrá autoridad sobre los de él. Pero sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, no tiene autoridad. Las puertas del infierno no pueden prevalecer en ningún momento contra las puertas de la iglesia. Contra la iglesia. Entonces, vamos a usar
las herramientas que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros para que andemos victoriosos. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas ahora son hechas nuevas. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.